Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, estamos hablando de ese sonado asunto que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Han surgido rumores, se han compartido mensajes y la verdad es que la situación ha dado un giro inesperado. Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a analizar los hechos y a intentar entender qué es lo que realmente ha pasado y, lo más importante, cuál ha sido la reacción de Can Yaman ante todo este revuelo. Prepárense porque esto se pone interesante y como siempre, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, dos estrellas de la televisión turca, que conquistaron corazones en todo el mundo con su química en pantalla, y de repente el murmullo empieza a crecer. ¿Qué ha pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, parece que la historia que muchos esperábamos, o quizás la que nos hicieron creer que era, ha tomado un rumbo distinto. Y lo más impactante de todo es que Can Yaman, el actor que conocemos por su carisma y su intensidad, parece haber roto su silencio. Y cuando digo roto su silencio me refiero a que ha utilizado sus propias palabras, sus propias plataformas, para expresar algo que ha dejado a muchos con un nudo en la garganta. La noticia que ha explotado es que Can Yaman, tras un periodo de aparente hermetismo o simplemente de no pronunciarse directamente sobre las especulaciones que lo rodeaban, ha decidido dar un paso al frente. Y no de cualquier manera, sino con una disculpa. Si han leído bien, una disculpa dirigida a Demet Özdemir. Y lo más conmovedor de todo es la frase que parece haber acompañado esta retractación: yo tampoco quería que fuera así. Una frase cargada de significado, de arrepentimiento, de una melancolía que nos invita a pensar en las complejidades de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Para poner esto en contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Saltó a la vista, se sentía en la pantalla, y por supuesto, los fans se enamoraron de ellos como pareja. Esta conexión traspasó la ficción, alimentando rumores y esperanzas de que su relación fuera más allá de los sets de grabación. Durante un tiempo ambos mantuvieron una actitud ambigua, alimentando un poco la fantasía del público, y se les veía juntos en eventos compartiendo momentos, lo que solo avivaba más las llamas de la especulación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo las apariciones juntos se fueron espaciando, y surgieron informaciones sobre posibles tensiones, malentendidos o simplemente caminos que se separaban. Y ahí es donde entra en juego esta aparente disculpa de Can Yaman. Parece que él se da cuenta de que la situación ha escalado, que quizás sus acciones o sus palabras, o la falta de ellas, han contribuido a un desenlace que no deseaba. Yo tampoco quería que fuera así. ¿Qué significa realmente esta frase? Podríamos interpretarla de muchas maneras. Quizás se refiere a la ruptura de lo que pudo haber sido una amistad valiosa, a la decepción de que las expectativas no se cumplieron, o incluso a un posible arrepentimiento por cómo se manejó una relación que para muchos era una fuente de inspiración. Es un reconocimiento de que las cosas tomaron un rumbo que no estaba en sus planes, un rumbo que lamenta. Y lo hace de forma pública, o al menos, a través de canales donde la noticia ha tenido un eco considerable. Piensen en la presión mediática a la que están sometidos estos artistas. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada foto es escrutinada, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones y juicios. En ese contexto, admitir un error o expresar un pesar puede ser un acto de valentía. Can Yaman, que ha tenido una carrera meteórica y ha construido una legión de seguidores, se expone al decir: yo tampoco quería que fuera así. Está diciendo, en esencia: lo siento si las cosas no salieron como esperabas, tanto tú como yo. No era mi intención que llegáramos a este punto. Esta disculpa no solo es un detalle jugoso para los fanáticos de la pareja, sino que también nos da una visión más profunda de las dinámicas humanas, incluso en el entorno glamoroso de Hollywood. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los personajes perfectos y de las historias de amor de ensueño, hay personas reales con sentimientos, con miedos y con la capacidad de cometer errores. Y sobre todo con la capacidad de reconocerlos y, esperemos, de aprender de ellos. ¿Qué pudo haber desencadenado esta disculpa?
Las especulaciones son infinitas, y es tentador sumergirse en ellas. Quizás hubo malentendidos profesionales, o quizás las presiones de la fama jugaron un papel crucial. A veces las relaciones se complican por la simple divergencia de caminos, por diferentes visiones del futuro o simplemente por la incompatibilidad de personalidades una vez que se sale del guión. Y cuando hay una audiencia esperando ver un romance florecer, la presión para mantener esa ilusión puede ser abrumadora. La frase "yo tampoco quería que fuera así" también puede implicar un sentido de inevitabilidad. Como si, a pesar de sus mejores intenciones, las circunstancias los hubieran llevado por un camino que ninguno de los dos deseaba. Es una forma de decir que las cosas se salieron de control, que el guión de su propia vida no resultó como esperaban. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa admisión de que las cosas no siempre salen bien, lo que hace que esta noticia sea tan cautivadora. Para los seguidores de Erkencikus, esta disculpa puede ser un bálsamo, una pequeña esperanza de que quizás la amistad entre Can y Demet pueda ser reconstruida, o al menos que haya un cierre pacífico. Para otros puede ser simplemente el fin de una era, la confirmación de que la magia de la pantalla no siempre se traslada a la vida real. Y eso en sí mismo es una lección importante sobre la naturaleza de la fama y las relaciones públicas. Lo que es innegable es que Can Yaman ha elegido un momento y una forma de comunicarse que resuenan. Al no ser una declaración fría y corporativa, sino una expresión más personal y emocional, logra conectar con su audiencia a un nivel más profundo. La frase "yo tampoco quería que fuera así" es una ventana a su estado de ánimo, a su reflexión sobre lo ocurrido. Es una invitación a la empatía, a entender que detrás del ídolo hay un ser humano que también navega por las complejidades de la vida. Hemos visto en muchas ocasiones cómo las relaciones entre celebridades se convierten en objeto de debate público. Los fans se dividen, toman partido, y la vida privada de los artistas se convierte en un espectáculo. En este caso, la disculpa de Can Yaman podría ser un intento de poner fin a las especulaciones, de aclarar su postura y, sobre todo, de dirigirse directamente a Demet para expresar su pesar. Es importante recordar que a menudo, lo que vemos en los medios de comunicación es solo una fracción de la historia. Hay conversaciones privadas, sentimientos no expresados y motivaciones que solo los involucrados conocen realmente. Por lo tanto, al analizar esta situación, debemos ser conscientes de que estamos interpretando información a través de un prisma público. Sin embargo, la resonancia de sus palabras, la carga emocional que transmiten, sugieren que hay algo más profundo en juego que una simple disputa entre colegas. La idea de que tampoco quería que fuera así sugiere una decepción compartida, o al menos, una falta de deseo de que la relación, sea cual sea su naturaleza, haya terminado o se haya deteriorado de esta manera. Es una admisión de que las cosas se han torcido, y que esa trayectoria no era la que él, ni quizás ella, hubieran elegido si hubieran tenido control total sobre los acontecimientos. Además, el hecho de que él mismo, un actor tan popular y con una imagen tan cuidada, decida hacer una declaración de este tipo, subraya la importancia que este asunto debe tener para él. No es algo trivial, sino algo que ha afectado su percepción de la situación y que lo ha llevado a querer expresar su sentir. Esto nos habla de madurez, de la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. En resumen, la noticia de la disculpa de Can Yaman a Demet Özdemir, acompañada de la emotiva frase "yo tampoco quería que fuera así", ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha generado una gran cantidad de debate y reflexión. Nos ofrece una mirada a la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el intenso escrutinio de la fama. Nos recuerda que detrás de las pantallas y los personajes, hay personas reales lidiando con emociones y situaciones que a veces se escapan de su control. Es una muestra de vulnerabilidad, de reconocimiento de que las cosas no siempre salen como esperamos, y un posible paso hacia el cierre y la reconciliación. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Hemos intentado desgranar esta noticia, analizar las posibles interpretaciones y reflexionar sobre lo que significa para los involucrados y para nosotros como audiencia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Qué les parece la disculpa de Can Yaman? ¿Creen que "yo tampoco quería que fuera así" es una frase sincera o solo una estrategia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas.
Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.